Bienvenidos al primer club de lectura o a la primera reunión del primer club de lectura de Prometea, en el que estamos leyendo el libro de 21 lecciones. Bueno, está Entropy de Prometea aquí. Entropy, buenas noches. Buenas noches, Luna. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Fantástico de estar aquí en esta primera edición, ¿eh? Sí, sobre todo con ganas de charlar y de aprender y de escuchar a gente. Que es algo que tú también me decías que te encantó el sistema. Es algo que hacemos en los meetups hispanos, en las conferencias, ¿no? de fuera. No tendría sentido hacer un meetup hispano en la Watch Out de Madrid, por ejemplo. Pero sí que cuando hay una conferencia en Praga o en Riga y hacemos los meetups, aplicamos una fórmula que es el fishbowl. Y es que todo el mundo va subiendo al escenario y todo el mundo va opinando sobre un tema que se está tratando. Y yo creo que aplicando esta fórmula a un club de lectura puede estar muy bien, sobre todo para expandir la experiencia de lo que es un libro. Que yo no sé si tú eras mucho de leer antes de Bitcoin, Entropy. He leído más, creo que en el tiempo que llevo estudiando Bitcoin que todo lo anterior. Sí. No, yo era de leer. Lo que pasa que, o sea, desde Bitcoin no he leído nada más que no sea Bitcoin. Antes de Bitcoin me encantaba tirarme en el sofá y no moverme horas. O sea, estar ahí como agarrar una posición mórbida y solo mover el dedo para pasar páginas, y si era un ebook, pues aún mejor, ¿no? Entonces me encanta leer, me encanta el que desaparezca todo lo demás, y el poder compartir pues estos universos que cada uno va creando en su cabeza es lo que me genera bastante, pues... ¿cómo decir esto? O sea, que estoy esperando, ¿no? que la gente comparta sus ideas y que podamos hablar. Vamos a seguir una estructura muy definida. Vamos a hacer una pequeña introducción al libro. Y pequeña introducción porque todos los que estamos aquí hemos estado leyendo, pero por si alguien escucha este audio y aterriza y quiere tener como una idea más general de qué es esto de las 21 lecciones de Gigi, vamos a hacer una pequeña introducción, y después de esto vamos a saltar a los incendios mentales, que es cómo hemos pensado estructurar, veremos si funciona, si no, pero es como hemos pensado estructurar estas charlas del club de lectura. Y aquí daremos micrófono a quien quiera. Todos vosotros tenéis posibilidad de desmutearos y hablar. También os pedimos por favor que estéis todos muteados hasta que no vayáis a hablar. Y entonces iremos dando tandas para quien lo quiera, para compartir cuál ha sido el incendio mental que le ha provocado a él el libro, cualquiera de los temas que haya ahí dentro, el que haya seleccionado, y que quiera compartir y que quiera conversar. Iremos viendo, vamos a ver cuánto se puede alargar cada incendio y iremos saltando incendios, ¿vale? La idea es ir comentando varios de ellos, y como este libro es como un cóctel de ideas, pues yo creo que también le pega mucho este esquema. Ya veremos en otro tipo de libros que quizá tengan una línea más argumental, como podría ser una novela o algo por el estilo. Entonces, empecemos con la pequeña introducción a las 21 lecciones de Gigi. Gigi es un bitcoiner que, como muchos de nosotros, pues descubrimos Bitcoin y un poco como que se nos gira el mundo, ¿no? Se nos hace un agujero en el estómago, en la cabeza, dejamos de comer, nos faltan horas al día, intentamos, o sea, practicamos el ahorro desde ese momento, pero no ya es un ahorro económico, es un ahorro de tiempo. Intentamos sacar minutos de un trasbordo, de levantarme media hora antes por la mañana, de irme a dormir más tarde. Le quitas horas a donde puedes para estudiar, para aprender, para intentar meter dentro de tu cabeza el tamaño, la dimensión de lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces eso es lo que le pasó a él, nos pasa a todos nosotros, pero Gigi se encontró con un tweet de Arjun Balaji, que, bueno, él venía a decir lo que le había enseñado Bitcoin, y al final acababa con una pregunta de ¿qué has aprendido tú de Bitcoin? Y entonces Gigi quiso contestar a ese tweet con un tweet, acabó siendo un hilo que no publicó, o sea, cada vez se le hacía como más largo, y él tomó la decisión de decir, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer un blog. Y ese blog al final se acabó convirtiendo, también se fue como creciendo, y él dijo, mira, esto va a ser un libro, ¿vale? Entonces, el libro de 21 lecciones son, en 21 lecciones, lo que Bitcoin
le ha enseñado a él mientras caía por su madriguera, mientras arrancaba a tiempo de donde podía. Todas esas lecciones, pues él las sintetiza en 21, divididas en 3 temas. 7 lecciones de lecciones aprendidas de filosofía, 7 capítulos de lecciones aprendidas en economía y 7 capítulos de lecciones aprendidas en tecnología. Entonces, las 21 lecciones de Gigi son una especie de mapa de grutas, ¿no? De estas grutas que son las madrigueras. Pues es como él ha caído, ha visitado varias madrigueras, pero en concreto ha escrito sobre estas 3, y él te deja un blueprint, un mapa, para que tú tengas algo a lo que agarrarte cuando te empieces a caer por la madriguera. No solo eso, sino que también te hace pensar, ¿no? Y te hace pues tomar idea de incluso de estarás de acuerdo, no estarás de acuerdo, te genera rechazo lo que dice, lo que no, sobre todo para que cuando bajes por esa madriguera pues sepas qué quieres seguir investigando o no. Entonces es una fantástica introducción a Bitcoin. Si no tienes ni idea de Bitcoin y te pica un poco el gusanillo y quieres tener como una visión así muy general, pues es uno de esos libros. Habría otros, se me viene a la cabeza el Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos, por ejemplo. Pero este es un libro desde otro ángulo que me parece bastante interesante. Y yo creo, no sé si Entropy quieres añadir algo más, pero que sería una buena introducción a lo que es 21 lecciones de Gigi. Sí, totalmente. Creo que ya lo dijimos cuando introducimos el club de lectura. Creo que este libro toca muchos temas muy brevemente, pero son temas que se encuentran en el viaje de todo Bitcoiner. Y los enseña, son solo 2-3 frases claves por capítulo que luego te dan lugar a profundizar por muchas madrigueras. Y creo que lo vamos a ver viendo en los clubes de lectura que vayamos haciendo en el futuro, que estas ideas van a salir siempre. Por eso a mí me gustaba para empezar y para también como primer libro de la editorial, porque es un lugar de partida, digamos, para cualquiera que se quiera introducir en Bitcoin. Pues con esta introducción creo que bastante sintética y breve, vamos a empezar con nuestros incendios mentales. Entonces te voy a pedir, Entropy, que hagas los honores. Decir que después de que Entropy exponga su incendio, la idea es que podamos debatir sobre él quien quiera, o sea, que pueda añadir, comentar qué le pareció esa idea y así, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cómo lo podemos hacer. Entropy, ¿qué incendio mental te gustaría destacar de 21 lecciones? Dale, yo voy con una que es del primer capítulo y creo que no la dijimos en el grupo, y es la cita de Satoshi que dice: la naturaleza de Bitcoin es tal que una vez que se lanzó la versión 0.1, su diseño principal quedó grabado en piedra para el resto de su vida. Esto a mí al principio me causó un incendio, porque no al principio, sino incluso un poco después, porque cuando te enteras que el código de Bitcoin no es el que escribió Satoshi, que hay muy poco código del que ha escrito Satoshi hoy en día, se ha modificado todo, se han hecho 1000 cambios. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que este diseño que ha quedado grabado en piedra se pueda modificar tanto y sea tan diferente, ¿no? Y un día de estas revelaciones me di cuenta, vale, es que para mí lo que entiendo de esta frase, ya me dice si pensar lo mismo, es que el diseño que ha quedado grabado en piedra es el 21 millones, o el no poder, o el no poder hacer un doble gasto, ¿no? Estas reglas de consenso son las que han quedado grabadas en piedra. Y cómo interpretemos esto, o sea, es la manera de interpretar esto es como tú vas cambiando el código, pero estos principios son los que están ahí grabados. Y ahí podríamos pasar a lo de que es todo texto, y también la parte de que nosotros somos los que reforzamos las reglas y nosotros somos los que estamos grabando esto a piedra. Esta fue una de mis primeras. No sé qué queréis aportar a esto. Yo, por seguir, y antes de que se anime alguien más, te haría una pregunta, y es entonces, para ti,
¿qué es lo que se grabó en piedra? Para mí, el 21 millones. Vale. El 21 millones y el o sea, las reglas del consenso son las que para mí se grabaron en piedra, ¿sabes? Pero han cambiado también algunas de las reglas de consenso. O sea, siempre Sí, por soft sí. forks y demás, pero eso ha cambiado. Ha cambiado como, pero el doble gasto y el 21 millones no ha cambiado. O sea, Y no algunas. creo que algunas, o sea, sí, algunas reglas de consenso. O sea, las más, para mí se reduce al 21 millones y al doble gasto. O sea, y esto ha quedado ahí grabado. ¿Cómo expresemos esta manera de hacerlo? Yo creo que esto es lo que puede cambiar. Pero para mí son estas dos. Mm. ¿Quién se anima a comentar este incendio de Entropy? A ver, vamos a romper el hielo. Vamos a ir, Para Marcos. mí, el grabado en piedra podría significar, seguro que lo conocéis todos, el protocolo, el Fairness Protocol, el protocolo de justicia del cabra Antonopoulos. No, No sé si alguno no, vio el pero vídeo. podrías hacer una introducción. Claro, bueno, viene a decir que lo que descubrió Bitcoin fue un protocolo de justicia, o sea, un protocolo de Fairness Protocol, un protocolo de equidad, un protocolo de justicia, una forma de resolver, digamos, los conflictos mediante un sistema en el que se incentivan a ambas partes a que sean honestas. Entonces, a partir de eso, que digamos que Bitcoin es la primera piedra, la primera pieza a nivel económico, que es muy importante, se podría convertir en un protocolo en el que las sociedades, los grupos, las personas pudieran resolver sus conflictos de una forma en la que se incentivara el no mentir. Un ejemplo muy claro, un juego. El ejemplo es de Antonopoulos, no mío, unas patatas. La tía hace una parte de patatas, la reparte entre dos primos. Siempre va a haber problemas en ver a quién le das más, a quién le das menos. La tía, imaginemos que es el Estado. Dice, bueno, este primo es más pequeño, le voy a dar más, este es más grande, necesita, bueno, va a repartir de una forma. ¿Cuál es la forma más justa de repartir, de que se repartan las patatas que está friendo la tía? Divide y elige. Uno de los primos elige, o sea, divide el plato y el otro elige. Entonces, ninguno va a tener incentivo en hacer trampas, porque si yo hago la división de forma desigual, el otro va a elegir y se va a quedar con la parte más grande. Eso, que es algo muy básico, un juego infantil, bien explicado por Antonopoulos, te lleva a definir a Bitcoin como un protocolo de justicia o un protocolo de equidad. Yo creo que eso es lo que quedó grabado en piedra y lo que, a pesar de los cambios que va habiendo, como si fuera, lo digo muchas veces, un ordenamiento jurídico. Puede ir habiendo cambios, pero los principios, esos principios de justicia, de equidad, de conseguir resolver el problema de los generales bizantinos, son los que quedan grabados en piedra. No sé si me expliqué bien, estoy un poco nervioso, no me dedico a estas cosas. Cualquier está genial. consulta queda a disposición, ¿vale? Está genial. También es un buen punto lo de los generales bizantinos, que claro, Satoshi con Bitcoin grabó muchas cosas en piedra, incluso avances que no se habían conseguido nunca antes, como solucionar el problema de los generales bizantinos en un sistema de participación abierta. Porque creo haber leído alguna vez que el tema de los generales bizantinos estaba medio resuelto para un grupo de participantes fijo. Pero la gracia de Bitcoin es que cualquiera puede ser un nodo, cualquiera puede ser minero, ¿no? Y sobre todo al principio cualquiera podía ser minero con un ordenador. Entonces, el encontrar el sistema para solucionar el saber qué es el problema de los generales bizantinos es que o sea, cuando tú te llegan mensajes de mucha gente a la que te estás conectando, o sea, ¿cómo sabes quién te está diciendo la verdad, no? Y este es el problema, viene a decir algo como que si hay una ciudad sitiada y está rodeada de varios pues capitanes bizantinos, no sé qué, y el general o sea, quiere que todos los capitanes alrededor de la ciudad se pongan de acuerdo sobre, o sea, han de decir cuándo están ready para atacar, ¿no?
Pero, y cuando le digan que todos están ready, están listos, pues el general dice, venga, pues vamos, ¿no? Pero no sabe, o sea, por un lado no sabe si la información que le está llegando de que es ready, de que están a punto, es correcta, porque podría haber algún capitán que él hubiera recibido un soborno de la ciudad sitiada, ¿no? Y que lo estuviera diciendo para que el ataque saliera mal, y viceversa, ¿no? Cuando él pasa la información, pues cómo sabe que todo este mensaje, que no se va a detener por ningún atacante, ningún general, capitán, perdón, que no esté a favor de dar las órdenes como las ha dicho el general, ¿no? Y eso es un problema, como sabes, ¿no? Y esto es el problema que tiene Bitcoin, es cuando tú recibes básicamente señales de bloques, a ti te dice, mira, he encontrado un bloque, y te lo dice el nodo de Entropy, y el nodo de José Antonio, que lo veo que está por aquí, te dice otro, pues yo también he encontrado un bloque. O sea, ¿en qué momento tú puedes recibir señales de muchos sitios y cómo puedes llegar a saber cuál es la correcta, ¿no? Y cómo puedes construir sobre eso. Entonces, eso es en un sistema distribuido como es Bitcoin, esto no tenía solución. Y ahí es donde, vía prueba de trabajo y ajuste de dificultad, sobre todo, muy importante, porque la prueba de trabajo muy bien, pero sin ajuste de dificultad es como el ingrediente, todos forman el ingrediente de Bitcoin, pero sobre todo el ajuste de dificultad es una de las características de Bitcoin. Eso también fue un avance enorme, ¿no? Yo por añadir, y me ha encantado el comentario de Marcos, espero escucharte más, diría que la institución de los 21 millones, que podían haber sido 100 millones. Satoshi decidió 21, pero podrían haber sido 100, y entonces a lo mejor Gigi tendría que haber escrito 100 lecciones para cuadrar el número. Pero el número da igual. Lo importante es que definió esa institución de una propiedad privada digital accesible desde cualquier sitio del mundo, que se escapa de las manos de toda esta gente que quiere siempre estarlo controlando todo, pero esa idea, ¿no? Que nos fuéramos a dormir. Yo por eso creo que Bitcoin es imparable, aunque Bitcoin fracasase. La idea de Bitcoin no se puede detener, y esa es para mí lo que está grabado en piedra. Esa idea de que hay la posibilidad de crear esta institución, o de que puede existir, esto no lo borras ya. No puedes borrar esta idea. Esta idea ya empezó, y todo el mundo la quiere copiar, todo el mundo quiere hacer su sucedáneo, pero esta idea de esta escasez digital, este Manhattan subido a la red, donde todos estamos, es muy fácil tener una parcela de 1 hectárea si quieres, pero también te puedes comprar 1 metro cuadrado. Es esta idea, ¿no?, de transferencia de valor con un clic, esto ya no se detiene, esto no lo vas a poder detener, y eso para mí es lo que está grabado en piedra. Muy bien. Lo que habéis dicho, tanto lo que he dicho yo como lo que ha dicho Marcos, como lo que lo has dicho tú ahora, Luna, estamos de acuerdo que todo las ideas no tienen nada que ver con el código, sino es con una idea. O sea, lo que ha quedado grabado es algo mental. Sí, que poco tiene que ver con la tecnología. Que el software, exacto, que ese es uno de los... También lo trata en otros apartados, ¿no? Pero cuando te encuentras a Bitcoin, vienes con ese concepto de Windows XP, no, Windows Vista, no, Windows... ¿cómo se llama? Se ha activado una cámara, lo digo por si la queréis cancelar, porque a veces se le da al vídeo sin querer, y hay una cámara de NDQPI que está apuntando al techo, no se está viendo nada, pero por si la quieres apagar. Más que nada. Y pues en tema venimos con la mentalidad de Windows XP, Windows Vista, Windows 10, Windows, ¿no? Es como que siempre hay la tecnología, bueno, saldrá una mejor, no, bueno, esto lo mejoraremos. Ya, pero es que Bitcoin no va de esto, ¿no? O sea, Bitcoin no es... Sí, el software se ha ido mejorando y siempre se va... O sea, es como que, de alguna manera, haciendo el símil, es como que Bitcoin ha creado... La idea de Bitcoin es la catedral, ¿no?, donde nos unimos todos, donde quedamos todos, y a partir de ahí podemos hacer catedrales románicas, luego góticas, luego renacentistas, luego neoclásicas, da igual, o sea, todo son la estructura, el cómo tú, o sea, captures el espacio
De la catedral, eso ya como tú quieras. Pero la idea, ¿no? El espacio, eso es lo que tenemos con Bitcoin. No es software, no es ladrillo, no es... No, es esa idea. Eso me parece brutal también. Yo aquí para linkearlo esto con... Igual alguien tiene un incendio relacionado con esto, que es la parte carnal de Bitcoin, ¿no? O sea, tenemos la parte de software, la parte técnica, y luego está la parte carnal, que somos nosotros, que en realidad somos nosotros los que... como en inglés dicen to enforce, ¿no? Los que hacemos valer las reglas, ¿no? Los que aplicamos las reglas. Y esto está muy relacionado, creo, con esto, con la parte carnal de Bitcoin. O sea, que somos nosotros los que al final decidimos qué es. ¿Quién se anima con este incendio a sumar la suya? Si no, pasaremos a otro. Yo aquí me tengo preguntado yo hace años, cuando decimos hace años en este mundillo es bastante tiempo, si esto sería una secta. Me lo pregunté a mí mismo y después de razonarlo, después de estudiar, después de ver, en plan, cuando ves un poco también quiénes están detrás del proyecto, dices, si esto realmente es una secta, los que están detrás de esto, desde Nick Szabo, Hal Finney y el propio Satoshi, ¿sabes? Son auténticos cracks, ¿sabes? Entonces, y es matemática, no estamos hablando de creencias. Entonces sí, yo creo que esa parte carnal, como dice Entropy, la tuvimos, o al menos yo la tuve y me lo cuestioné todo. En plan, esto será, ¿voy por el buen camino o se me está yendo la cabeza? A ver, al final, poder conocer a gente como vosotros me hace ver que no se me está yendo la cabeza. Y si nos está yendo la cabeza, es un viaje maravilloso. O sea, si esto es una secta, que vivan las sectas. O sea, el camino del aprendizaje, esta ruta por la madriguera de Bitcoin, es que yo no he aprendido tanto, creo, es que ni en la universidad, ¿no? Y estuve bastantes años porque arquitectura no es que sea corta en España. Y es perfecto, pues que sea, y si se tiene que acabar mañana, que se acabe. Es algo que siempre digo, hombre, me dolerá porque tenía o sea, pones ahí como crees, ¿no? En que todo esto pues seguirá o que se cumplirán las expectativas que tienes, pero si es que no, ¡buah! Me voy con una maleta muy llena. Por ejemplo, en temas de economía, algo que no hubiera llegado porque no le he acabado de encontrar el qué, o de política o de filosofía, por ejemplo, ¿no? Entonces, bienvenida, ya sea una secta, sea lo que sea una religión, ¿no? También se habla mucho de Bitcoin es una religión, pues sea lo que sea, me parece. A ver, es que técnicamente entre religión y secta, si no recuerdo mal, cuando había estudiado Derecho Canónico, era que la secta podía ser constructiva o destructiva. Secta constructiva, religión, secta destructiva, lo que hoy en día utilizamos comúnmente como secta en el sentido peyorativo, pero bueno, que ideológicamente es lo... Se ha cortado, no sé si he sido yo. Sí. Se ha cortado Marcos. Yo creo que el tema de la secta... decía que es lo mismo, que desde un punto de vista del término secta constructiva, religión, secta destructiva, secta en el sentido peyorativo. Es como afecte la creencia a cada uno en la vida, si de forma positiva o negativa. Uh-huh. Sí, relacionado esto con lo de la secta, las sectas también utilizan mecanismos coercitivos y de presión y de fuerza, ¿no? O sea, te obligan a hacer algo y no puedes salir. Yo creo que con Bitcoin es algo voluntario. O sea, yo creo que una vez lo ves, es la consecuencia para cualquier persona racional, una vez está expuesta a estas ideas, es acabar siendo Bitcoin. Es que no hay otra. Por lo que dices tú también, que es matemática, es física, o sea, no hay... No sé, es una cosa que viene de A, luego viene B. O sea, es una cosa racional. A mí me pasa con lo que decías tú de así religión. A veces la gente, ay, ¿por qué crees en Bitcoin? Y yo digo, es que no creo. O sea, no hay que creer. O sea, es lo que es. ¿Sabes? Lo sé, lo veo. Otra cosa que puedes estar de acuerdo, quieras creer en otro modelo, tal. Pero no es una cosa matemática, física. Me ha encantado esto es que Bitcoin no es que crea, es que es
¿Y qué es Bitcoin? Bueno, pues por ejemplo, es que es muchas cosas, pero te podría decir que Bitcoin es aprender y tomar perspectiva del dinero que tenemos hoy en día. Es entender que hace apenas 200 años o 150 no existían bancos centrales como los conocemos hoy y no estábamos, la idea en la cabeza de la gente no era que el dinero fuera algo público, respaldado por nadie. Hace solo 150 años. Entonces, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es todo esto, ¿no? Entonces es que Bitcoin es... Y luego es el protocolo en sí solo, esta institución de los 21 millones de unidades, de esta escasez digital, pero Bitcoin es... y es muchas cosas. Es como Marcos tiene en la foto de perfil Soma, que Soma simboliza lo opuesto a Bitcoin. Soma es la pastilla azul que daba Morfeo. Mientras que Bitcoin es, creo que es la roja, ¿no? La que te enviaba por el viaje a Matrix o viceversa. Bueno, Bitcoin es esa pastilla que te hace abrir los ojos, ¿no? Es lo opuesto al Soma de un mundo feliz. Entonces, Bitcoin es, pero vamos, es en mayúsculas. Hola, ¿se me escucha? Sí, Homo Bitcoin, adelante. Sí, se te escucha. Hola, soy Homo Bitcoin, encantado de pertenecer a la secta, religión o como lo llamen, y muchas felicidades por la iniciativa. Ya que dijiste Bitcoin es, para mí lo que están hablando, y en cuanto al grabado en piedra y lo que están diciendo, para mí Bitcoin es objetividad. Y eso es lo que está grabado en piedra, y es que en lo que están diciendo no puedes opinar. Se ha cortado al menos no acabo de entender el no puedes y esa última palabra no... Perdón, que eso, no puedes opinar. Bitcoin es matemáticas, es física, y todos podemos ver la timechain, podemos ver a quién le pertenece quién, de dónde vino cuál, y no es como este es mi color favorito, esta es mi peli favorito, me gusta Barbie o me gusta Ken o lo que quieras. Bitcoin es para todos lo mismo. Y el núcleo, perdón, puede significar cosas diferentes, pero todos vemos la misma cosa y todos medimos lo mismo, y eso para mí es Bitcoin, es lo que estamos contando, que es objetividad. Esa es lo que me ha surgido todo lo que estamos hablando. Sí, es muy buena esta. Es objetivo y es voluntario. O sea, también añadiría. Objetivo y voluntario. Y creo que es un buen momento para añadir otro incendio mental que haya podido tener alguien más leyendo estas 21 lecciones, que es el libro que estamos comentando hoy en nuestra primera reunión. Habrá una segunda que ampliaremos seguramente con algunas lecturas adicionales del mismo autor y que las traeremos para comentar. Pero en esta primera estamos tratando varios... O sea, esa idea que te incendió la cabeza por alguna razón, con una idea positiva, con una idea que no estás tan de acuerdo con el autor, la que sea. Entonces, ¿quién se anima a añadir el segundo incendio mental de esta charla que estamos teniendo hoy? Pues mira, yo, si quieres, que ya he cogido el hilo y he aprendido a manejar el micro, venga. Me animo con el mío. A mí me flipó, lo leí esto hace 3 o 4 años, lo tengo ya apuntado, y la frase de todo es texto. Ahí cuando me di cuenta, digo, es verdad, es que Bitcoin es como si nos mandáramos SMS, y es que realmente es eso, mandarnos mensajes. Es como una comunicación entre personas, y cuando me di cuenta de eso dije, es que esto, si hay libertad de comunicación, es imparable. Esto no lo para nadie, porque no puedes parar con la comunicación. Entonces, para mí, esa reflexión de texto, comunicación, libertad de comunicación, / Bitcoin imparable, ¡puf! Ese fue mi incendio. Venga, ¿quién se anima? Vale, pues voy yo, si os parece, porque justo era, bueno, es complicada la pregunta, ¿no? Pero yo, si tuviera que elegir alguna cosa, también elegiría la misma que Homo, porque a mí también, a pesar de ser algo que es bastante evidente, sobre todo si conoces un poquillo técnicamente cómo funciona, el hecho de pensar de que todo es texto, a mí es que me voló la cabeza, no por el tema de las 12 palabras, que es texto, sino es que
tú una transacción puedes llevártela de un sitio a otro y sigue siendo texto. Y eso yo lo enlazaría con lo de que no es confiscable, lo que muchas veces también pensamos erróneamente, ¿no? Que no sea confiscable es que no puede venir Hacienda a casa a robártelo. Y no, yo creo que es más que eso, es que tengas acceso a tus fondos en cualquier parte del mundo y en cualquier momento, porque al final si lo pensamos, o sea, yo creo que hay dos casos en los que tú no puedes acceder a Bitcoin. Uno es si se cae Internet mundialmente, con lo cual ya pierde todo el sentido, y si pierdes tus claves. ¿Vale? Yo creo que en cualquier otro caso, antes o después, ese acceso lo tienes. Entonces, eso yo creo que es una consecuencia, directa o indirecta, ¿no?, de cómo está construido, ¿sabes? Y eso está también muy relacionado con el consenso y cómo se deciden las distintas evoluciones. Es decir, yo, por ejemplo, cuando conocí Bitcoin, ¿no?, pensaba que, vale, ¿cómo se decide qué hacer, los cambios en el desarrollo? Igual es un debate en un foro, que bueno, sí que hay debates, ¿no?, para tomar las decisiones, pero al final quien lo decide son los nodos adoptando o no una medida. Hace poco también escuchaba, bueno, hubo un pequeño debate, no me recuerdo en qué grupo, en que decían, ¿qué pasa si los mineros hacen esto, no hacen esto? Al final, esto que voy a decir es un poco simplista, ¿no? Pero al final, si los mineros se pusieran en contra de todos, perderían sus incentivos. Esos todos que están en contra de los mineros podrían no adoptar esa decisión que toman los mineros, ¿vale? Y eso para mí es un poco el reflejo de que es confiscable y es una consecuencia de cómo está construido. Por eso lo enlazo todo también con lo de que Bitcoin es texto, ¿vale? Porque es una idea súper sencilla, pero que no es tan evidente de entender. Esto se vivió, lo que has dicho. Se vivió en 2017 con Segwit 2X. Sí, los mineros sí, empujando hacia un lado, el acuerdo de Nueva York, que sí, se iba a activar, tenía fecha, pero la presión de todo el grupo, de todo el sector de comunidad que no era minera, hizo que esa idea se dejara caer, ¿no? Y además esto está en el libro de Block Size Wars. Entonces es algo que ya se vivió, o sea que tenemos un precedente. Sí, yo digo, creo que he enlazado ahí varias cosas, pero sí, me parece que es muy importante. Y luego lo que decía también Homo, que también me estalló un poco la cabeza, y es, porque no lo había visto así, que por el hecho de ser texto, que ella lo enlaza con la libertad de expresión, ¿vale? Que a mí no se me habría ocurrido. Sí que al final está muy relacionado, ¿no?, por el concepto de libertad que tiene Bitcoin, pero nunca habría pensado que su funcionamiento estaría tan asegurado o asegurado en parte, ¿no? A lo mejor por esa, que yo digo, esto no es tan así, no técnicamente, pero por lo menos filosóficamente sí que se ve un poco asegurado por esa libertad de expresión. Y esos son unos conceptos o una forma de ver las cosas que yo al principio no había pensado así en ellas. Sí, muy interesante también lo que decías. Dale, solo quería recapitular lo que decía Julio, lo que ha dicho de las dos únicas formas de no poder gastar tu Bitcoin es perder las claves o que se caiga Internet en todo el mundo, ¿no? Que es una cosa que también, no sé, a mí al principio decía, hostia, si no tengo Internet, si tal, ¿cómo voy a hacer, no? Y cuando empiezas a ver que todo es texto y que tú puedes con tu ordenador firmar una transacción offline, pasársela a alguien a la otra punta del mundo por un SMS, como decía Homo, o pasarse con un SMS y él que la ponga que la retransmita, esto fue para mí también un incendio bastante gordo. Esto en Riga se ha comentado, y a mí era una idea que tenía como que nunca me había puesto a buscar, y alguien dijo que Stick, uno de los cofundadores de Trezor, tenía y sigue teniendo un servidor que está en Estados Unidos. ¿Vale? Es un número de teléfono de Estados Unidos y tú le puedes enviar cualquier transacción desde SMS y él te la propaga a la red. Entonces ahora imagínate que por alguna razón te quedas sin internet en el móvil.
te quedas sin datos y tú tienes una Watch Only en el móvil y quieres... Ay, no, Watch Only no te serviría. Tienes una Hot Wallet y quieres hacer una transacción, pues la puedes retransmitir sin internet, ¿no? Y eso hablo de algo sencillo, ¿no? Te has quedado sin datos en el móvil, pero te puede pasar que estés en una situación de guerra y desaparece internet de tu territorio. Bitcoin es texto. Y esto, la idea de Homo, o sea, entiendo el incendio que le haya podido causar. A mí también me lo causó hace 2019, creo que fue, en un podcast con Sergi, que me puse a analizar para poder hablar del ciclo de vida de una transacción. Y dije, es que todo es maldito texto. Todo es texto. Las transacciones, todo es texto. Entonces es que es una maravilla, ¿no? Matemática y texto, pero matemática traducida a texto. Y todo eso es lo que nos cambiamos con Bitcoin. Un bloque minado al final es un texto muy particular que cumple una regla matemática sobre todo el otro texto que es el bloque, ¿no? Pero texto, a fin y al cabo, ¿no? ¿Quién se anima más? Venga, a ver si se anima alguna voz nueva que no hayamos escuchado. Igual podemos introducir a alguien más con otro incendio que le haya provocado. Tenemos de momento incendio. Bitcoin está desde el primer día, está grabado en piedra, ¿no? Tenemos el segundo incendio el primero de Entropy, el segundo de Homo Bitcoin de Bitcoin es texto. ¿Qué incendio mental os ha causado este libro? ¿Cuál ha sido vuestro incendio? Tanto positivo como negativo. Podéis saltar en cualquier momento también para comentar y tal. Los micros están abiertos. O sea, dadlo. A ver, yo es que no quiero acaparar tampoco, ¿sabes? Pero si nadie habla, pues aprovecha. Vale, mi incendio prefería dejarlos para el final, porque si esto es un libro introductorio, habrá gente que aún sea su primera lectura relacionada con Bitcoin y no quiero meterme ya de lleno en la parte metafísica, en el emergentismo. Es que ya lo escuché en la charla del año pasado de Bitcoin de Miguel Vidal, que fue lo que... Y lo que más me reventó la cabeza fue, a partir del libro, la definición, digamos, física que hace de Bitcoin como ser vivo, llegar al artículo de Proof of Line del autor y después de ese pasar, que fue el que me hizo estallar, o sea, es una ya del libro, pasamos ahora a un artículo, del artículo a otro artículo, que es el de Bitcoin, el misterio del dinero, de Brandon Whitten. Es que estuve todo el fin de semana que... Eso, me miraba las setas por el campo, me venía Bitcoin, le encontraba sentido, decía, Dios, pero te haces plantear qué eres, ya seré un huésped de Bitcoin realmente, lo que hablamos un poco por el grupo. Eso a mí me tuvo un fin de semana entero, que era, digamos, en una parte que no es para nada mi campo, ni es para nada, digamos, mi primera caída, o sea, no es por lo que acabo de caer, pero me abrió, digamos, en algo que estaba escarbando un poquillo y me abrió un túnel que no contaba con encontrarlo, la verdad. Pero bueno, creo que ese tema es mejor dejarlo para el final o incluso para otros libros que vayan más sobre filosofía. Mira, pues abriendo el melón de la metafísica en tu incendio, voy a leer una frase que a mí también la destaqué y está en la página 20, en el segundo párrafo, y dice, y es en relación a cuando hay un hard fork, ¿no? Que, o sea, Bitcoin no es solo tecnología porque te lleva a temas metafísicos de tener que tomar posición, ¿no? Y esta frase también me dejó pensando y dice así, Gigi: las criptomonedas, especialmente desde el primer hard fork, nos obligan a pensar y a llegar a acuerdos sobre la metafísica de la identidad, ¿no? Y aquí es como que tú puedes intentar ser muy aséptico o intentar mojarte lo mínimo, porque esto es tecnología, porque yo estoy aquí incluso estoy solo aquí por el dinero, ¿no? Pero cuando aparece un hard fork, Bitcoin te hace pensar. O sea, te obliga a pensar. Te obliga a ir más allá, ¿no? A entender el bueno, pero ¿esto por qué, no? O sea, ¿por qué existe esto? ¿Esto va de descentralización o va de hacerlo todo bloques grandes y más rápido y
y que puedan entrar compañías muy grandes y... ¿Esto de qué va, no? O sea, Bitcoin te empuja. Tú decías, es que esto es a lo mejor un poco más metafísico. Bueno, a lo mejor el campo donde te has metido tú consideras que es una profundidad bastante abajo, ¿no? Pero es que Bitcoin no te permite ni al trader que entra solo a ganar pasta. O sea, los traders en el hard fork de 2017 con Bitcoin Cash, sí, seguramente ganaron mucho dinero, pero nadie sabía. Lo único que sabía era el que había hecho ese paso más allá y había intentado entender qué se estaba debatiendo aquí y cuál iba a ser la que verdaderamente permaneciese, ¿no? La cadena que se llevara la señalización del mercado, ¿no? Y yo creo, me ha parecido interesante recuperar esta frase con lo que decías. ¿Quién se anima con este tema más metafísico? Yo para seguir un poco con lo de Marcos, si nadie propone un tema más, es lo que decía que miraba las setas y ese misterio, ¿no? Y ese en el libro también sale una cita de Merkle, creo, que es que Bitcoin nos paga para mantenerlo vivo. Que esto fue una cosa también que estuve unos días dándole vueltas. Y al final pensaba, sí, nos paga para mantenerlo vivo, y al final pensaba como esa especie de simbiosis que tenemos con Bitcoin, ¿no? Y también lo que nos hace replantear la capa base, que es el valor y el transmitirnos valor, igualmente como los árboles se comunican a través del micelio, y el micelio es la ayuda que los árboles, le da una ayuda a los árboles para saber si a un árbol le faltan cosas o tienen que repartirse nutrientes, cosas de estas. Es como el Internet de la naturaleza, ya lo habréis visto en el artículo que salió recomendado y tal. No teníamos una capa base para universal. No había una capa de valor. O sea, teníamos medidas universales para el tiempo, para la métrica, o sea, lo que es un metro, lo que es un segundo, tal, no sé qué, pero para el valor no teníamos nada. Y ahora tenemos Bitcoin. Y esto a mí también estuve semanas explotando la cabeza con eso. Si vosotros tenéis algo que decir eso. Sí, hablando de qué pasaría si no hubiera Internet. Pues en uno de estos artículos hasta te dan la solución. O sea, la solución al menos teórica. Decía, teóricamente se podrían transmitir transacciones de Bitcoin a través del micelio. Transmite información. Si transmite información, como acabas de decir, de un árbol a otro, puede transmitir información teóricamente. Eso también es que a saber dónde estaremos de aquí a... Lo digo, parezco el abuelo Carca, pero a saber dónde estaremos de aquí a 10 años. ¿Sabes? A mí a veces que me da un poco de... incluso ver. Claro, es que estamos muy al principio. No había nada, no había una unidad universal de valor, que es Bitcoin. Había como he dicho antes, había unidades universales para como segundos, metros, tal, pero no teníamos algo que construir encima del valor de lo que nos enviamos y tal. Estamos usando fiat, que es todo lo contrario. O sea, y ahora tenemos una capa base por la que construir una cosa nueva. Esto es, no sé, y estamos muy al principio. No sé qué va a ser en un futuro, pero es emocionante ver estos tiempos. Y por lo que decías antes, si se acaba Internet, es que necesitamos solo con que haya una persona que tenga conexión a Internet, con que haya una persona que tenga una copia de la blockchain, o sea, o de la timechain, mejor, se pueden destruir miles de cosas, pero con solo que haya una persona que la conserve y la pueda transmitir, ya vamos, tira. O sea, y mientras nos podamos pasar transacciones firmadas por SMS, pues tira también, ¿sabes? O sea, la resiliencia está ahí. Hola, buenas noches. ¿Me escucháis? Sí, escuchamos. Alto y claro. Vale. Sí. Bueno, soy José Antonio, ¿vale? Me tenéis ahí. Cuando estábamos hablando de lo de Merkel, hay una cosa que, lo del ser vivo, hay una cosa que cuando le das vueltas empiezas a pensar, y a mí alguien me dijo una vez, los mineros trabajan para la red. No, todos trabajamos para la red. Todos. El que tiene un nodo porque está replicando la red.
el que tiene Bitcoin porque está trabajando para el consenso, está creando el consenso, aceptando las reglas. Todos trabajamos para Bitcoin. Bitcoin no trabaja para nosotros, trabajamos para Bitcoin. Somos parte de ese mecanismo que necesita Bitcoin para sobrevivir y trabajamos para él, no trabaja él para nosotros. Eso es una cosa que, y de ahí lo del Mycelium, porque lo que hace es una simbiosis, nos es útil y a la vez nosotros le somos útiles a Bitcoin. ¿Vale? Incluso podría decir que es un hongo simbiótico, ¿vale? Nadie se aprovecha de él, sino que lo que hacemos es compartir con ese organismo simbiótico algo. Él nos da valor para transmitir y nosotros le damos a él todo lo que necesita. El minero le da esa creación de transacciones, los que tienen un nodo le dan esa réplica, esa resiliencia, y los demás le están dando valor. Aunque no tengas un nodo, solo por el mero hecho de tener Bitcoin, le estás dando valor a la red. Eso para mí es algo importante y que de ese organismo vivo, ese concepto de organismo vivo, es muy importante para mí, vamos, yo creo que es un concepto bestial. Incluso, José Antonio, dirías que los críticos, y aquí críticos te puedo sumar desde Talebs hasta el propio gobierno de China con todos sus baneos, o sea, también trabajarían para Bitcoin, ¿no? Porque están también trabajando en demostrar su antifragilidad, ¿no? Y al final todo eso es como que es una herramienta más. No sé si le has dado una vuelta a esto. Pues mira, no le había dado una vuelta, pero incluso yo creo que la gente que no le ha dado una vuelta a Bitcoin, la gente que no ha pensado en Bitcoin nunca como algo útil, al final están también trabajando para esa resiliencia. Es decir, somos una minoría. Estamos en el momento de la tecnología que en la curva de Gartner dirías antes de saltar el abismo, the chasm, antes de cruzar ese abismo. Y estamos ahí y seguimos estando después de 15 años. Y creo que cada momento, cuanto más resistencia haya, como tú bien decías, cuanto más esos gobiernos y esos grandes poderes y esos medios de comunicación pongan argumentos en contra de Bitcoin, pero eso siga existiendo y esté a la vez que Taleb lo critica, esté validando las tesis de Taleb de la antifragilidad y en ese momento está todo trabajando a favor de Bitcoin. Para bien o para mal, quizás a lo mejor yo os lo digo después de 10 años conociendo Bitcoin, sigo a veces pensando si será exitoso o no. Yo sigo teniendo mis dudas. Yo soy una persona que soy escéptica por norma, pero yo estoy seguro que todo ese escepticismo, esos ataques, trabajan a favor de Bitcoin, siempre. Por eso me encanta cuando hay gente que no sabe, que no ha intentado conocer Bitcoin o que ha intentado conocer solo la debilidad, porque pone a prueba e incluso a Bitcoin en cada momento. Y eso es importantísimo. Yo un poco resumiendo lo que hemos dicho, entiendo Bitcoin también como si fuera una persona, que puede ser cualquiera de nosotros, por si se quiere imaginar desde Bitcoin. Y claro, cada celulita somos nosotros, pues una celulita está en la piel, la otra celulita está en el corazón, la otra celulita está en el estómago, y una será un minero, otro será un nodo, otro será un político, otro será Lunaticoin, y entre todos vamos haciendo Bitcoin. Y en este caso, pues China y todos los baneos y todos los que critican, pues son ahora a lo mejor la pesa, la resistencia de ir al gimnasio, que el cuerpo de Bitcoin lo tenemos que hacer fuerte. Así que esa es una reflexión un poco de mezclote de lo que acabamos de decir. Me está encantando esta charla. Diego, ¿quieres decir? Hola, ¿cómo andan? Yo entré 45 minutos más tarde. Espero que lo que que voy a decir no se haya repetido en esos 45 minutos. A mí me fritó un poco en la cabeza el capítulo 5, el de una concepción inmaculada. Yo estoy en un país que es Argentina, que estamos acostumbrados que cada cuatro años votar a un salvador. Siempre estamos esperando que el nuevo partido o el nuevo líder que asuma
saque el país adelante. Es la concepción del país, por lo menos en Argentina. Y eso me costó mucho cuando leía Bitcoin, pensar que un proyecto sin un líder, sin un departamento de marketing pueda salir adelante, porque realmente me crié en este tipo de idiosincrasia donde esto aquí en Argentina no podría avanzar nunca. Pero bueno, me fui convenciendo y sobre todo en el capítulo 5 me terminé de cerrar esa idea que tenía de que sí, hay un software como puede ser Bitcoin que puede avanzar sin un líder y no necesita realmente un líder como creo que está citado a Jimmy Song, donde dice que lo mejor que pudo haber hecho Satoshi fue desaparecer. Así que bueno, eso realmente fue un incendio para mí, ese capítulo. Y bueno, dejo ese temita para si alguien me quiere seguir explayando esa idea. Es que conecta muy bien con el primer tema que hemos hablado y no es porque hayas dicho algo que no se haya dicho, ¿eh? O sea, es nuevo lo que has dicho, quiero decir, y me parece increíble, pero conecta con esta idea de que el primer incendio que hemos tratado es que Bitcoin está grabado en piedra desde el primer día, ¿no? Desde que Satoshi lanzó el 3 de enero de 2009 el protocolo Andar, esto ya está grabado en piedra. Y es que seguramente por eso no hace falta un líder. Porque todo lo que tenía que hacer Satoshi ya lo hizo. Ya estableció esto y lo lanzó al mundo. Y es como que diseñó esta forma de la catedral y dijo, venga, a partir de ahí ponerle la estructura que queráis, mejorar la estructura de la que yo os dejo. Pero esta idea ya está. Y a partir de ahí me voy. Chao. Y eso demuestra la utilidad. Y ahí es donde se me eriza la piel, ¿no? O sea, ¿qué utilidad no nos aporta Bitcoin? O sea, ¿cuántos males no está solucionando Bitcoin hoy en día en el mundo para que algo que no ha necesitado evolución en concepto de idea? La idea no ha necesitado ninguna evolución, ningún retarget. No, la idea es la misma, no ha cambiado. Pues, ¿qué narices tiene esta idea que 15 años después sigue sumando gente y le seguimos encontrando nuevos casos de uso? Y es increíble. O sea, es que es increíble. Eso es lo que a mí me hace no dormir por las noches, ¿no? Entonces sí, 100% de acuerdo. Pero yo creo que quizá es porque ya lo dejó hecho. Para complementar un poco esto que estabais hablando, ahora yo estudiando últimamente por cosas de la vida, historia de Bitcoin, me di cuenta lo difícil que es para nosotros aceptar o dar que hay un sistema sin líderes, como decía Diego. O sea, esto es una cosa... No estamos acostumbrados. O sea, siempre hay alguien al mando, ¿no? Y lo estoy viendo ahora en las luchas en la guerra por el tamaño del bloque que hubo en el 2016-2017. No sé, bueno, algunos de vosotros estaréis familiarizados. Había dos bandos, los bandos un bando que abogaba por los bloques pequeños, un bando que abogaba por los bloques grandes. Y la gente de los big blockers, la gente que abogaba por los bloques grandes, estaban muy fijados o sea, siempre estaban fijados en un líder. Para ellos primero fue Gavin Anderson, luego fue los mineros, pero siempre esa idea que alguien controlaba Bitcoin. Los mineros o Bitcoin Core o las guerras estas entre Bitcoin Core y los otros que no querían a Bitcoin Core y siempre se ponían como alguien como líder. Y era muy difícil imaginarse que no hay un líder. Y eso los smart blockers lo tenía más claro. Vale. Voy a mutear a alguien que estaba generando eco. Vale. Ya está aquí. Vale, me estoy escuchando repetido. Sí, ya está. Era un micro que estaba abierto, lo he muteado. Si alguien iba a hablar, revisad los micros, que a lo mejor... Sí, porque estaba hablando yo, me estaba escuchando repetido y era un poco incómodo. Sí, era un micro que estaba abierto. De Andrew Go. Andrew, no sé, yo te he muteado, no sé si te va a permitir hablar. Si quisieras hablar,
No sé si puedes... No sé si incluso puedes... ¿Se puede levantar la mano aquí? Bueno, es algo que hemos de aprender. Ahora lo miramos. Si no, mencióname en el grupo de Telegram si quieres hablar y te desmuteo si es que no puedes desmutearte. Sin duda, ¿cómo se llama? Este hombre, el que le llamaban el Bitcoin Jesus, que es el de Cash. Roger Ver. Roger Ver tiene frases de estas de verse como líder y que Bitcoin está perdido sin él. Tiene alguna frase que ahora no recuerdo bien, pero algo del tipo: lo hice con Bitcoin, lo haré con Bitcoin Cash. Como si Bitcoin hubiera llegado a ser lo que era en 2016-17 gracias a él, ¿no? Claro, es que se busca siempre un responsable, un líder, ¿no? Y aquí no tenemos líder. Sí, para agregar a ese... Es absolutamente complicado. Perdona, Diego, te he cortado, pero voy a ser muy rápido. Un concepto muy extraño, no lo dice Gigi y no lo he leído en ningún sitio, pero Bitcoin es la primera estructura totalmente anarquista que existe. Anarquista en el concepto de no necesita un gobierno, no necesita una cúpula, no necesita dirigentes que lo lleven adelante porque va solo con el consenso. ¿Vale? Eso es un concepto que a mí me bombardea. No lo he leído en el libro de Gigi, pero ese concepto de algo que puede funcionar de forma absolutamente anarquista desde el punto de vista bueno, de sin un gobierno, es una bomba también. Y corto. Vale, me gustaría seguir el hilo de José Antonio, que también fue uno de los puntos a los que llegué desde los enemigos del comercio, cuando Escotado hablaba precisamente del anarquismo proudhoniano. Joder, lo tengo apuntado, todavía lo puedo compartir por el grupo. Yo lo leí ese párrafo y digo, hostia, esto es Bitcoin. Esto a Proudhon le faltaba esta tecnología para poder escalar su modelo. Después, buscando también, empecé a relacionar entre Bitcoin, Proudhon, anarquismo, llegué a un libro muy, muy chulo que es Blockchain. Blockchain es un libro antiguo, no es de ahora. Fuego prometeico, aceite de serpiente. Y ahí también mencionaba, vinculaba en cierto modo el autor a Proudhon con Bitcoin. Después, claro, de ahí ya te empiezas a meter. Por un lado, llegas del anarquismo proudhoniano, llegas a Bitcoin, y por el otro lado, desde Bitcoin empiezas a mirar para atrás y llegas al criptoanarquismo, y ya ideológicamente es que yo ya no sé un poco qué soy, ¿sabes? No me veo como en terreno de nadie. ¿Esto qué es? ¿Sabes? ¿Qué es esto que yo creo o que tengo en mente que puede ser algo mejor que todo esto que tenemos ahora? Y bueno, a mí me hace estallar la cabeza ese punto casi todos los días. Yo me lo estoy pasando bomba, ¿eh? ¿Alguien quiere seguir alguno de estos hilos? Sí, yo quería decir que al final es como fascinante pensar que Bitcoin es como una nueva unidad de medida. Como hablabais antes del tema de que es como demasiado objetivo, como puede ser, pues eso, la física, la matemática, que nos ha hecho construir puentes, o sea, avanzar tecnológicamente y progresar como organizándonos socialmente, y el dinero pues es una herramienta vital para de nuevo organizarnos, y que la tuvimos con el oro, se interrumpió y que nos hizo progresar mucho, pero el hecho de que ahora sea, digamos, impersonal, que no la puedas cerrar porque es impersonal, y que, vamos, con la resiliencia que tiene, parece ser que durará muchos años. Creo que el nivel en el que va a evolucionar la sociedad, vamos, te da lástima pensar que no vas a poder vivir para verlo, cómo va a evolucionar la sociedad de aquí a 100, 150, 200 años, continuadamente teniendo esta herramienta nueva, esta nueva unidad de medida que nos hace progresar muy rápidamente. Eso me vuela la cabeza. No quiero pensar tan a futuro de que no voy a poder ver yo a Bitcoin haciendo cosas grandes. Eso me da tristeza, pero comparto el sentimiento.
una cosa para ahora que estabas hablando del futuro, una cosa que antes decía José Antonio, que decía que si Bitcoin va a ser exitoso o no, yo pienso también, ya es exitoso. O sea, ¿sabes? Ya podemos enviar ya funciona. Que es una cosa que a mí también me pasa, ¿no? A veces pensamos, tío, ¿qué va a pasar con Bitcoin? ¿Cómo va a ser esto en el futuro? Que a veces también es un problema que veo ahora de que la gente se preocupa mucho de lo que va a pasar en X años y bueno, pues ya llegaremos, ¿no? Cuando lleguemos a estos problemas ya haremos lo tal, pero ahora vamos a concentrarnos en lo de ahora y Bitcoin también funciona ahora. O sea, yo ya puedo hacer transacciones incensurables, privadas. A mí ya me alegra la vida. Ya es una realidad. No sé si a vosotros os pasa, pero yo también me veo en esta... Pienso a veces, ay, ¿qué será? ¿Qué tal? Y luego me bajo y digo, bueno, pues ya está, sí, hoy lo estoy usando. Ya es, para mí ya está, ¿no? Pablo, adelante. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Pablo había desmuteado, o sea que por haber apretado el botón te Sí, toca seguir. sí que estoy muy de acuerdo que sí, que al final como que a nosotros nos ayuda a muchas cosas, ¿no? Tal y como está ya Bitcoin, ya a nosotros, bueno, y qué pensar países como puede ser Argentina o hiperinflados, que la divisa está hiperinflada, desde luego que hay muchos sitios que más, pero me refiero, obviamente sí, muy a futuro, pero para que hayamos llegado a volar, tener la tecnología que para volar los cielos con un avión, pues como han tenido que haber una sucesión de muchísimos avances pequeñitos que nos han hecho alcanzar esa meta, ¿no? Entonces, es que me vuela la cabeza pensar que probablemente dentro de tiempo, bastante tiempo, el hecho de que se mantenga esta tecnología constantemente y muy probablemente no la puedan parar, qué de rápido puede llegar a ser la evolución que vivamos, ¿no? La velocidad con la que pueda evolucionar todo, lo que pueda salir de todo esto, vamos. No sé si quiere añadir alguien más a estos temas, pero recordar que aquí estamos compartiendo incendios mentales que nos ha generado el libro. La idea de un grupo de lectura no es leer el libro, sí que se pueden leer citas, pero la idea es compartir, hacer que la lectura no sea solo la vuestra, sino escuchar a otras personas que también lo han leído y construir sobre estas ideas, ¿no? Y por eso estamos repescando incendios mentales que os haya causado el libro. Y de momento llevamos, yo tengo apuntados 5. Ha habido uno ahí que se ha derivado como en esa parte metafísica y también como Bitcoin es un ser vivo, que ha estado bastante intensa. Y luego tenemos la de grabada en piedra, Bitcoin es texto, la concepción inmaculada. ¿Alguien quiere añadir algún incendio más? Pues me arranco yo con uno. A mí, el incendio que... Es un incendio de los que me sentí mío. Que leía a Gigi y yo pensé, esto lo podría haber escrito yo. Y es de las cosas con las que me voy de Bitcoin, aunque explote mañana y se vaya a cero, ¿no? Como dicen todos los críticos. Y voy a volver a leer un trozo pequeño, ¿vale? Es capítulo 8, la ignorancia financiera. Y dice así, dice el segundo párrafo. Para entender un nuevo sistema monetario, primero hay que familiarizarse con el antiguo. Pronto me di cuenta de que la educación financiera que se me ofreció en el sistema educativo fue prácticamente nula y empecé como si fuera un niño a hacerme muchas preguntas. ¿Vale? Él aquí sigue con cómo funciona el sistema bancario, cómo funciona el mercado de valores, etcétera, ¿no? Esa es prácticamente mi historia. Es en muchos aspectos, ¿no? Yo al final me gusta visitar muchas madrigueras, pero esta es de las que más me ha capturado. El darme cuenta que es una madriguera que engaña, además. Cuando empiezas en Bitcoin te captura mucho la imaginación el 1971, seguramente muy empujado por el libro del patrón Bitcoin de Seyf Adinamus.
Y entonces es como que ahí ves la frontera de donde empezó las cosas a ir mal. Pero estiras del hilo, sigues estudiando, te vas yendo hacia abajo en la madriguera, llegas a 1933, la Orden Ejecutiva 6102, la creación de la FED en 1913, la guerra de secesión en la Guerra Civil Americana en Estados Unidos en 1864, si no me equivoco, y cómo antes de eso en Estados Unidos el dinero no era público. No había banco central en Estados Unidos y el dinero se emitía de forma privada. Cada banco emitía sus billetes. Y cómo esa era la norma en todos los países del mundo, en Escocia, en Canadá o en muchos países del mundo. Y vas tirando para abajo y llegas a la época donde no había ni el dinero papel y era todo metálico. Y como... Entonces... Es una caída infinita que para mí yo no puedo pensar y darme cuenta de las tropelías que hacen hoy sin tener todo ese background, ¿no? Y ese background también, leer este párrafo me hizo pensar y decir, es que es verdad, a mí no me han enseñado nada. O sea, es normal que tenga familiares que se crean que el euro sigue respaldado por oro y que puedes ir al Banco de España y te darán oro por euros. Entiendo que sea así, y esto es un caso verídico, esto me ha pasado a mí con un familiar que quería apostar dinero a que el lunes, era un fin de semana, que el lunes podíamos ir al Banco Central a retirar oro, ¿no? Entonces, es que no nos enseñan nada. Entonces, para mí esta es un incendio porque es mi incendio con Bitcoin. Es uno de mis grandes incendios con Bitcoin. Totalmente. A mí me pasó, yo vengo yo estudié ADE, que es lo que se estudia cuando no sabes más o menos lo que quieres hacer. Y yo lo pienso a veces, incluso yo tenía que en ADE no era economía pura, no era una carrera de economía, pero sí tenía una cierta exposición a la economía y al mundo empresarial y tal. Y yo nunca nunca me enseñaron lo que es el dinero, nunca me había puesto o sea, sí que me enseñaban políticas keynesianas y de gasto y tal, pero nunca supe lo que era la escuela austríaca, por ejemplo. Y a veces pienso si incluso yo que he tenido un poco, no sé, pero un poco de exposición a una parte más económica y tal, no sabía muchas cosas del dinero. Lo veo que la gente no tenga ni idea de en qué estamos metidos y que sea muy difícil despertar de esto y darte cuenta de dónde estás metido. Yo creo que esto es la base, porque si no sabes qué problema resuelve el Bitcoin, no vas a apreciarlo. O sea, primero tienes que saber dónde estás y por qué todo está tan jodido. Y entonces, si alguien entiende esto, yo creo que cuando le explicas Bitcoin, ya vas. O sea, ya es el paso natural de decir, vale, lo entiendo. Pero si no sabes qué problema te resuelve, si no sabes cómo estás en esa carrera de la rata, cómo estás de jodido, no, por mucho que te digan, es que hay un sistema de un dinero duro, tal, no. Yo creo que despertar de eso es complicado. Y yo creo que lo puse cuando estábamos comentando el 21 de lecciones aquí en el chat, que a la hora de aprender Bitcoin no es solo aprender Bitcoin y cómo funciona todo, que ya es una voladura de cabeza tremenda, sino aparte tienes que desaprender. O sea, tienes que desaprender todo lo que has aprendido, todo el sistema que te han enseñado, todo lo que has visto en televisión, en la familia, tal, no sé qué, no sé cuántos, y aceptar que es un sistema totalmente corrupto y con unos incentivos malísimos, o sea, desastrosos. Y esto es una barrera tremenda. Yo creo que mucha gente también le cuesta entender Bitcoin, le cuesta entender este sistema porque es difícil salir de esto. No sé si alguien quiere aportar esto. Sí, Entropy, a mí me pasa lo mismo. Como comentas, yo estudié también, ciencias empresariales, yo soy menos joven que tú. Entonces, a mí, yo recuerdo que temas de dinero o temas de qué es la inflación, por qué se produce la inflación, no los veías. O sea, la inflación era algo que estaba dentro del paradigma y que se iba a producir. Sí, totalmente, sí.
Efectivamente, estaba dentro del paradigma y se producía. No sabías muy bien el mecanismo por qué se producía, porque nadie te explicaba la creación de la inflación, por qué podía ser. Había alguno podía leer y en alguna nota así que podía ser por la creación de dinero, por los monetaristas sobre todo, porque había una rama monetarista de la economía, pero ahí lo dejábamos en que, bueno, puede ser por la creación de dinero, pero lo podemos solucionar creando menos dinero o buscando la fórmula áurea de crear menos dinero. ¿Cuál es el problema con Bitcoin? Que de pronto esto da un giro copernicano. ¿Por qué? Porque al igual que en un momento dado Copérnico, tampoco es él quien que descubre la teoría heliocentrista de que no es la Tierra la que está en el centro del universo y el Sol gira alrededor de la Tierra, sino a la inversa, que es el Sol el centro de lo que en ese momento era el universo y la Tierra gira alrededor del Sol. Ese concepto ya estaba en los griegos, pero nadie le daba importancia porque se lo había dejado ahí. Estaba en los egipcios que sucedían a los griegos, en la biblioteca de Alejandría, pero lo dejaban ahí. O sea, ya. Y hasta que llega, perdón, uy, qué ruido. Hasta que llega el momento en el cual tanto Copérnico como después Galileo ponen en valor la teoría heliocentrista, nadie, o sea, estaban todos bajo un paradigma de la Tierra es el centro del universo. Y era muy difícil para todo el mundo romper ese concepto de la Tierra no es el centro es el Sol. Y llegar a ese concepto con una educación que ya no solo es la que nos transmiten, sino que los mismos que lo transmiten están asumiendo ese paradigma. Los mismos economistas, los mismos doctores en economía están asumiendo el paradigma sin hacerse preguntas. Cuando llega Bitcoin y te crea todas esas preguntas, ya no solo a quien no sabe de economía, sino hasta los que tenemos cierto concepto de economía, nos cae como una bomba. Claro, y es un giro copernicano, absolutamente. Retomando un poco a Copérnico y vinculándolo con Bitcoin, viendo lo que le pasó a Galileo y viendo lo que Copérnico, si no me equivoco, publicó la teoría una vez muerto, por lo que pudiera pasar también, podemos entender perfectamente por qué Satoshi, conocedor del cambio que podía suponer en el caso de que funcionase Bitcoin, iba a suponer para él. Es que no tiene, por más que quisiera dar la cara, no sería ni bueno para el proyecto, ni mucho menos bueno para él como persona, vamos, o sea, lo que podría haber pasado, lo mismo que le pasó a Galileo. La rotura de mente de la parte económica de Bitcoin, sobre todo por no lo que está dentro de Bitcoin, sino a lo que te lleva a entender Bitcoin, toda esta historia del dinero y demás, yo creo que es chocante y que puede generar rechazo en mucha gente por darse cuenta o por no querer aceptar la mentira en la que ha vivido, ¿no? Y que yo creo que, por ejemplo, es lo que pasa con muchos economistas con el tema de la inflación 2% al año, ¿no? Como target, ¿no? O sea, es como un tótem inamovible que si se lo intentas tocar es como que se obcecan y no, porque entonces no crecemos, decrecemos. La economía no crecerá, si no hay inflación no crecerá, ¿no? Es como una idea tan implantada, tan adentro, que todos estos conceptos de Bitcoin, o sea, a Bitcoin cada vez llegan más economistas, pero no es una idea sencilla para ellos. Porque aunque lo entiendan, yo no digo que no lo vayan a entender ellos y yo sí, ¿no? Pero aunque aunque lo entiendan, yo creo que hay unas ideas que les generan tanto rechazo que les lleva tiempo. Y eso puede ser como lo que comentaba ahora José Antonio del Copérnico y la rotura mental, ¿no? De tiempo que llevó realmente pues aceptar, o llegó en el momento, ¿no? La idea se fue repitiendo hasta que llegó en un momento donde, bueno, pues venga, va, ok, sí, ahora sí que la vamos a tratar. Y es una lucha constante. Sirve esta lucha para aprender un montón más, para hacer tú mismo de tu propio abogado del diablo, ¿no? Contigo mismo y decir, bueno, pero el fiat que tiene bueno, ¿no? Pero bueno, vale, pero esto que me están diciendo que tiene bueno, ¿no? Y aprendes un montón, pero así
por momentos te das cuenta de eso, ¿no? Que los economistas están chocando con una barrera que son muchos años, décadas de machaque en una línea y Bitcoin le rompe muchos esquemas como a todos nosotros. Es que les pagan para no entenderlo. ¿Sabes la frase que ya, si te pagan para no entender algo, nunca lo vas a entender? Y siempre están moviendo la portería cuando se cambia el argumento tal para defender unos argumentos que son totalmente desastrosos. O sea, no sé si habéis visto, salió un tuit de Paul Krugman que decía que la inflación, no me acuerdo mucho ahora, porque lo he visto así, lo típico que estás haciendo scroll down en el Twitter y veía un tuit de Paul Krugman que decía, no, es que la inflación ha bajado no sé qué si quitas la energía y la comida y tal. Y dices, bueno, vale, claro, o sea, está bajando la inflación, pero ni comemos, ni vamos en coche, ni nada, ¿no? O sea, ya es como mantenerte en esos argumentos y venga, y dale, y para intentar encajar en lo que tú crees que es lo correcto, ¿no? Yo creo que es muy difícil romper estas dinámicas para determinado tipo de gente. Y esto para mí conecta con lo de la vara de medir valor. Porque es que todos estos datos de si quitamos esto y ha bajado la inflación tanto, muchas veces, y no me quiero hacer trampas al solitario, pero muchas veces pienso que sí que pueden llegar hasta tener razón en algunos argumentos, no en este. Pero luego lo pienso más fríamente cuando cierro los ojos y me pongo a pensar con la almohada, que al final la vara de medir siempre es el dólar. Y el dólar es una vara de medir en inflación y en caída constante, ¿no? Entonces, ahí es donde mi cabeza me lleva a pensar, bueno, pero podríamos intentar pensarlo todo aplicando la inflación, ¿no? Para ver cómo funciona, cómo varían los precios. Y digo, bueno, pues la inflación no sé si está manipulada o no sé si tienen incluso herramientas para medirla, honestamente. Y luego digo, bueno, lo podría hacer con canastas básicas. Pero ¿cómo fijamos una canasta básica si al final lo estamos midiendo con una herramienta que sufre de efectos Cantillon constantemente, ¿no? Entonces, las canastas básicas en sí mismas están alteradas por esa divisa. Y muchas de las métricas están alteradas por esa divisa. Entonces, el valor de las cosas es muy difícil encontrar una herramienta de medida del valor cuando el valor es subjetivo, ¿no? Y ya sé que en esto estoy como llegando a un imposible, pero estos días me leía a los escolásticos de la Escuela de Salamanca y ahora no me acuerdo bien cómo era la frase de Juan de Lugo, que venía a decir algo como que, o sea, es imposible crear ningún sistema porque solo Dios, ¿no? Ellos eran todos religiosos, dice, solo Dios es capaz de tener la información de todo lo que está pasando en todo momento con todas las mercancías y es el único capaz de poder crear ese modelo que realmente funcione. Y como nadie es Dios aquí, es imposible. Y en esa época hablaban de la fijación de precios, de qué precio tienen que tener los alimentos necesarios. Y ahí ellos abogaban en el 1600 porque el precio que mandara fuera el precio de mercado. El precio convenido entre las dos partes de un acuerdo. Porque él venía a decir que no se pueden fijar precios porque solo Dios los podría fijar, ¿no? Y esto yo creo que es un poco lo mismo. Es esa pescadilla que yo tengo en mi cabeza que nunca acaba de morderse la cola, pero es como que siempre está girando y siempre vuelvo al principio y es el intentar definir el valor y al final Bitcoin con su volatilidad, no volatilidad, pero yo creo que puede acabar siendo eso, esa vara de medir el valor de las cosas en el mundo, porque es lo que es. Y sí, tendrán mucha variación hasta que lleguen Bitcoin a un cierto momento, ¿no? Pero es que aún así, cuando Bitcoin, imaginemos que llega a una adopción global, no sé qué, aún así tendrá variación,
porque de golpe un objeto tendrá más demanda y por lo tanto se depreciará porque empezará a valer más de lo que valía ayer en Bitcoin, o sea, será más accesible, podrás comprar, o sea, con ese objeto podrás comprar más Bitcoin y viceversa, necesitarás más Bitcoin para poder comprar ese objeto, pero quizá esa volatilidad, ahora lo he hablado desde un objeto, pero también podrá haber volatilidad en el precio de Bitcoin porque de golpe por alguna razón hay más demanda de dinero, hay más demanda de Bitcoin. Y no sería, eso es donde estoy ahora mismo con mi cabeza, y no sería lógico que eso sucediera. O sea, no sería lógico porque al final eso es lo que es un mercado, que un mercado es ese reflejo de cuando una cosa se necesita. No sé, estoy ahí, pero sí que me parece como sensata la idea de recuperando a Juan de Lugo. Solo hay, vamos a poner a este ente, vamos a hablar de Dios, ¿no? Sin que yo sea religioso y tal, pero o sea, si no tenemos, es imposible que tengamos el conocimiento absoluto de todos los datos, de todo lo que sucede en el mercado. ¿No sería lógico dejar de intentar jugar a ser Dios, que es lo que hace la banca central, y centrarnos a tomar esta vara de medir el valor que es Bitcoin y dejar que el mercado haga su trabajo, que es a través de los farolillos de los precios que decían los austríacos, irnos marcando el camino de las necesidades y de dónde dedicar recursos y dónde no? Pero es que si lo piensas, el concepto mismo de volatilidad es un concepto que podríamos decir geocéntrico, dolarcéntrico. Es decir, para nosotros el centro del universo es ahora mismo el dólar. El centro del universo económico es el dólar. Y todo lo que se mueva con respecto al dólar tiene volatilidad. Que yo es una cosa que siempre me pregunto, ¿y por qué tenemos que medir la volatilidad con respecto al dólar? Si el dólar en sí es volátil, estamos midiendo como una doble volatilidad. ¿Cuál sería realmente el concepto de volatilidad? ¿Por qué lo medimos con respecto al dólar, no lo medimos con respecto a el digamos, el poder de compra? Porque el poder de compra es subjetivo. Es que no es lo mismo para mí que para ti, Luna, o para Entropy o para Marcos. O sea, no es el mismo concepto el de volatilidad real, pero creamos una volatilidad artificial con respecto al dólar. Y de ahí creamos ese concepto de stablecoins y de ese tipo de cosas que no tienen ninguna lógica en un sistema que no sea dolarcéntrico. Ese es el gran problema y esa es la gran esclavitud, que el sistema dolarcéntrico y el sistema centrado en el dólar lo que está creando es un señoreaje a favor de Estados Unidos. Que eso también se habla en otros libros, que seguramente llegaremos a ellos en este club de lectura. Pero que tenemos que eliminar esa concepción dolarcéntrica de la economía. Creo que hay un factor, el factor del tiempo, ¿no? De cómo varía, siendo dolarcéntrico, cómo varía las unidades de poder de compra en una fracción de tiempo. Porque yo también esta misma reflexión me la he hecho yo, ¿no? ¿Qué ves esto? Estamos haciendo los del dólar, lo hacemos mal. Pero si nos olvidamos del dólar, es como el dólar es más estable, ¿no? Es como, aunque esté en caída, pero es una caída, es una pendiente de esas que en la carretera no te ponen. Bueno, me gustaría decirlo esto con boca más abierta. Si Diego, que está en Buenos Aires, con el peso, sí que es una de esas pendientes que te ponen 5 señales de cuidado, porque si no tienes los frenos a punto te vas abajo, ¿no? En teoría el dólar es como que es una pendiente pues más ligerita, mientras que Bitcoin el problema, entre comillas, es que te pega unos quiebros arriba y abajo que por unidad de tiempo te varía más, ¿no? Te varía más que otro activo. Yo creo que por ahí es por donde alguien te discutiría de da igual que el dólar esté cayendo, pero cae siempre como es una caída estable y lenta, y digamos que eso te resuelve un miedo que tiene el hombre, que es la incerteza, ¿no? Y la incerteza se puede contabilizar, digamos, como es un coste. Y Bitcoin suma más incerteza y por lo tanto tiene un mayor coste de atesorar, ¿no? Y eso yo lo he comprobado en El Salvador. O sea, por esa parte la compro, pero por otro lado es lo que digo. Me cuesta mucho pensar que, aceptando las tesis de Juan de Lugo, es que es imposible, no podemos partir de que haya un banco central que esté tomando decisiones
pensándose que tiene la respuesta. Yo quería hacer un pequeño inciso con lo que estabais hablando ahora vosotros dos, lo que estabas diciendo tú, Luna, de que estabas estudiando los escolásticos y la vara de medir, con lo que decía José Antonio del giro copernicano, que ¿por qué en otros campos como la matemática o la física, la astronomía, la historia de la humanidad es un poco una historia de conocimiento que va en una dirección, ¿no? Unidireccional? No podemos pensar que hoy en día que la Tierra es el centro del universo, ¿no? ¿Por qué en otros campos es así y no en la economía o en el dinero? Más que nada en el dinero. O sea, el dinero nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra, y la historia de la humanidad es una historia de evaluaciones monetarias, de señoreaje, como decías tú, José Antonio, ¿sabes? O sea, en esto no hemos avanzado y seguimos tropezando una y otra vez con la misma piedra, haciendo los mismos errores, nos explotan cada vez más. Y en otros campos donde tenemos claro que hemos avanzado, hemos dejado, o sea, historias que no funcionan atrás, con el dinero no funciona. ¿Por qué es eso? O sea, no hemos tenido hasta ahora una herramienta de valor, ¿no? O sea, yo me lo pregunto a veces esto, ¿por qué que no hemos tenido algo que mesura el valor? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pensáis? Yo creo que es por la falta de la idea esta que yo decía antes, ¿no? La falta de educación financiera que tenemos, ¿no? Esto no puede ser casual. No puede ser que haya cosas que salgamos de la escuela sabiendo hacer muy bien. Por ejemplo, tablas de multiplicar, ¿vale? No sé, es una herramienta que la tenemos siempre en la cabeza y vale, pues hacer una multiplicación ahí comprando macetas o lo que sea y ver las que hay. Vale, pues son tantas. Y que haya cosas como esta que no la tengamos. O sea, es que no tenemos ni un poquito. No tenemos ni un poquito de para donde podernos agarrar. Entonces yo creo que ahí está la respuesta. O sea, que se nos puedan aprovechar lo de, que también lo menciona en el libro, ¿no? El impuesto oculto, que es la inflación. O sea, ¿por qué es oculto? Porque es que no te quita votos. Sí, no te quita votos cuando ya se va a doble dígito. Pero si no, está ahí oculta. Encima si llegáramos al 2%, esto se lo tuve que hacer la reflexión a un buen amigo mío. Le dije, pero tú te das cuenta, porque me dijo, ya, la inflación ya baja. Digo, pero tú te das cuenta que eso no significa que ya estemos bien, sino que significa que al 8% del año pasado, a lo mejor le vas a sumar un 5, y a lo mejor si todo ya baja y se estabiliza en el 2, y el año que viene un 2. O sea, para estar bien ya otra vez significaría que tendríamos que tener una inflación del menos 16%. Y entonces volveríamos al estado de antes de este año, donde en España hemos llegado casi al doble dígito. Y yo creo que no hemos llegado porque, bueno, curiosamente en España al presidente, no sé, director del CIS, se lo pelaron en junio, julio. Entonces, qué curioso. Pero que la gente no se da cuenta. Es que lo que necesitamos es inflación negativo para estar como estábamos antes. Que no por volver al 2 ya panacea. No. Dame años con inflación negativa y volveremos como estábamos antes. Entonces, es que yo creo que partimos de una muy mala educación financiera y por algo será. Ahí ya, teoría de la conspiración o lo que tú quieras, sí, vale, muy bien, pero es que no tiene sentido que salgamos como salimos. Seguimos hablando, pero estamos a punto de llegar. La idea era no sobrepasar la hora y media de charla. Estamos peligrosamente rozando el larguero. Así que yo diría que últimos comentarios, y como mucho, si alguien tiene algún incendio que no se lo puede aguantar, pues también que aproveche para lanzarlo, porque estamos seguramente en los últimos 5 minutos de este primer encuentro del Club de Lectura. Sin nada que decir nada, yo voy a completar una cosa que has dicho tú en esto último, porque me lo estoy haciendo encima. Y es que, hostia, es que hay cero interés de que sepamos esto. O sea, y como decías tú, yo no creo que sea la teoría de conspiración que haya tres individuos ahí que están con los, ¿no? Como una marioneta ahí gestionando todo. No, pero simplemente el sistema de incentivos es totalmente perverso.
Y la gente que está ahí dentro está incentivada a seguir haciendo lo mismo y a que no se sepa nada, y tal como no sabemos nada de economía, no sabemos nada de nutrición, no sé vosotros, pero yo de pequeño nos recomendaban colacao con cereales para desayunar, que es una bomba de azúcar y o sea, todo mal, todo mal. Y los incentivos están ahí para seguir. Y tal como, un poco para cerrar, pero tal como decíamos que Bitcoin es ¿no? Nos paga para seguir alimentando lo vivo y tal. Yo también creo que el fiat tiene su sistema de pagarlo para mantenerlo vivo. Y hay gente que es cantillonaria sabiéndolo, ¿no? Son los grandes cantillonarios que se aprovechan de la creación del dinero, que se aprovechan de las empresas y tal, pero es que hay gente que sin saberlo también, porque están dentro de la rueda y ya les va bien, y es lo que ven y es lo que transmiten. Son gente que sin quererlo están trabajando y fomentando estas ideas del sistema fiat que estamos viviendo. Y es muy difícil salir de esa rueda. Ya está, hasta aquí. Si alguien tiene que añadir algo más, ahora al final. Parece que nos animáis. Así que sí, por cerrar este punto, el sistema fiat está muy bien alineado con unos incentivos que no nos hacen bien a nosotros, pero para todos los que están ahí en el circuito es genial. Y aquí hay gobernantes, hay bancos centrales, hay banqueros, y el fiat es un sistema de deuda, basado en la deuda y que prima la deuda. Y por lo tanto, esto le encanta a los estados porque les permite hacer locuras que, mientras sean locuras medio controladas, pues esas personas que las están haciendo van a poder vivir muy bien toda su vida. Se van a llamar 1, 2, 5 millones de euros. Y con eso, pues bueno, puedes hacer de momento, porque lo tendrás que invertir y hacer algo con él, porque si no, de aquí 10 años el que venga detrás tuyo va a hacer que 5 millones no sean suficientes, pero podrías vivir toda tu vida. Entonces, si la consecuencia de que tú robes 5 millones es que endeudas a tu país, no pasa nada, porque como el sistema está basado en deuda y cada vez se imprime más y cada vez se amplía la oferta monetaria, pues esa deuda que tú has metido tu país en ella, hoy es muy gorda, pero mañana cada vez es más pequeña, porque el numerario no cambia, la deuda no sufre inflación, pero sí que le acabas, si se aumenta la oferta monetaria, cada vez es más fácil pagar la deuda. Y entonces las deudas con el sistema fiat la tendencia es que se hagan más fácil pagarlas. Por lo tanto, en el sistema de fiat, la lógica es que tú te endeudes lo máximo posible. A eso te incita el sistema fiat. Y por eso es la pérdida de valores en muchos aspectos, la pérdida de calidad en la forma que comemos, la forma que vestimos, en las herramientas que compramos, en todo. Todo tiene que ver con esta sensación de la deuda, ¿no? De vivir en un sistema que no está pensado para que ganemos nosotros. Bueno, sí, si nos empezamos a apalancar, sí, también nos podemos aprovechar de este sistema. Lo que pasa es que vivimos con un conflicto, ¿no? Lo que nos nace de dentro, y también con lo que nos han educado nuestros padres, abuelos y demás, ¿no? Y el sistema con el que nos hemos encontrado. Que es como la antítesis, es ir a lo opuesto. Yo por eso creo que cuando te cae sobre la mesa la ficha, la herramienta de Bitcoin, es como que de golpe te encaja, ¿no? En tu puzzle, y es muy difícil que vayas a desprender esa pieza para colocar otra. Cerramos aquí con una parte de anuncio de cómo va a ser el próximo encuentro y también cuál va a ser la próxima lectura del mes que viene. Yo a esto ya estoy enganchado, así que yo supongo que estaré participando también como lector, pero supongo que se unirá alguien a hacer esta moderación que estoy haciendo yo el mes que viene. El libro que en este caso se ha escogido con Entropy, un poco viendo y también apoyándonos en esta idea del libro de 21 lecciones de estos 3 temas, ¿no? O sea, la idea es como profundizar en uno de estos temas y, ¿por qué no?, después seguir profundizando.
pero Entropy me ha dicho que dejará muy claro que la idea es que ahora hace falta un inicio, ¿no? Y por eso quizá esta decisión se ha tomado tan así, pero que la idea es que también entre todos vayamos o podamos decidir los próximos libros. El próximo libro será Inventemos Bitcoin, porque será también en un libro cortito de menos de 100 páginas o 100 páginas, será profundizar en la parte más técnica de Bitcoin, ¿vale? Es un libro para principiantes, yo creo, para todos los públicos, pero escalaba un poco con... Yo ya me lo he leído y me parece buenísimo. Entonces, este libro no es de Prometea, lo podéis ir consiguiendo por vuestros medios. La traducción es de Adolfo Contreras y está muy bien, ¿vale? Entonces, si queréis ir sin prisa pero sin pausa, irlo localizando. No es de Prometea y por lo tanto no estará para descargar gratuito en la web. Pero bueno, compradlo, así también el autor y todas las partes que han hecho posible ese libro pues recibirán su value for value y tenedlo listo. Entonces nosotros el próximo día nos volveremos a reunir, volveremos a hacer una sesión de incendios, pero también, por ejemplo, hoy he detectado que ahora yo quizá estaba abriendo un poco el melón de la parte más económica. Faltaría abrir el melón de la parte más tecnológica de este libro. Quizá lo podríamos centrar más en ese lado. O sea, podríamos hacer un 21 lecciones tecnológico. Vamos a hablar así. Vamos a irnos a esa parte más económica, tecnológica. Y también algunas lecturas que quizá marcaremos bien cuáles son. Mañana te paso ahí el incendio Entropy para que acabemos de seleccionar un par de lecturas más que también podamos leer y así cerrar el primer mes del club de lectura diciendo, mira, me he leído un libro de Bitcoin, me he leído 21 lecciones y me he leído estos 2 artículos que merecieron su tiempo, pero lo que me llevo es también muy importante, ¿no? Y entonces, una de las cosas que aquí queremos en el club de lectura es que cuando se acabe el año, todos miremos para atrás y poco a poco veamos que, mira, pues me llevo 12 libros, no sé cuántos artículos, y aprendí un montón de cosas, ¿vale? Así que nada, no sé si Entropy quieres añadir algo más para cerrar. No, fantástico, me pareció un cierre estupendo. Muy de acuerdo con la parte tecnológica, creo que, bueno, vamos a ver, se ha visto un poco en la dinámica de lo que hemos hablado y tal. Yo creo que la última sesión podíamos hablar igual más de cosas tipo la prueba de trabajo, el ajuste de dificultad, que hoy no han salido mucho. Y sí, durante estos 15 días vamos a recomendar un par de lecturas más sobre este tema. Y nada, me parece un muy bien cierre. Con ganas ya de estar en la siguiente sesión. Todo esto está grabado, se acabará publicando. Sé que Entropy no tiene claro el canal por el que se publicará, pero bueno, se acabará publicando. Estamos un poco en disputas. Estamos en disputas con YouTube, a ver si me pueden abrir el canal. Se acabará publicando y luego, sí, aparte también se hará una síntesis, esto yo me he comprometido que lo haré, de todo lo que se está comentando en el grupo. Intentaré hacer como un blog conclusivo de lo que ha sido la lectura del 21 lecciones y también que quede para los que vengan detrás y quieran saber más sobre 21 lecciones de Gigi, pues que se encuentren tanto estas charlas como el blog y las participaciones que estáis teniendo muy interesantes. Da gusto, el grupo, yo lo estoy disfrutando y le agradezco un montón a Entropy la iniciativa porque da un gustazo terrible. Y nada, chicos, nos saludamos en 2 semanas. Será también un domingo y esta hora ha estado muy bien, así que supongo que volveremos a repetir a la misma, ¿vale? Así que nada, que paséis una excelente semana y vamos hablando. Buenas noches, que pasen una buena semana. Hasta la próxima.